de aminoácidos, que hay tipos de receptores dentro del núcleo, como también fuera en la capa bilipídica de la célula. Ahora, la liberación de hormonas es regulada por mecanismos de retroalimentación. Las hormonas tienen que ser reguladas para saber hasta qué punto pueden cumplir una función y hasta qué punto pueden ser segregadas. Y estas retroalimentaciones es la forma en la que el cuerpo regula todo eso. Es decir, una hormona no puede estar secretándose para siempre, ¿no? Tiene que ser regulada porque en algún momento tiene que cortarse y en otra tiene que activarse. En el caso del útero con la oxitocina, no podemos tener a una persona tratando de tener expulsión o de contracciones uterinas todo el tiempo. Entonces, la liberación de la hormona debe ser controlada. Y ahí entra este sistema, retroalimentación. Pero esta retroalimentación puede ser positiva como puede ser negativa. ¿Cuándo es cuando decimos negativa? Cuando una hormona llega, hace su función y posteriormente ya no la necesita, manda otro mensaje por medio hormonal al lugar donde le están enviando esas hormonas para que haga la función. Es como que le manden la materia prima. Y dicen, hasta aquí ya se acabó, ya no necesitamos. Entonces esta deja de enviar y el otro sistema deja de funcionar o al menos de hacer la función que estaba ordenada a hacer por esa hormona. Puede darse el riñón. Aquí está. Aquí tenemos, siempre es el ejemplo clave. Es la hipófisis libera la hormona antidiurética. ¿Qué es la hormona antidiurética? Es la hormona que provoca que haya mayor absorción en el cuerpo y la mantiene dentro del cuerpo. Es decir, ya no hay diuresis, ya no orina. Que hace que los riñones reabsorban agua y produzcan orina concentrada. No obstante, eso es casi 1 litro de agua a través de la transpiración. El ADH o la hormona antidiurética empieza a segregarse, llega a los riñones y les dice que ya reabsorban el agua para tratar de que ya no elimine más agua porque ya está eliminando sudando. Si lo eliminarían también por la orina, ya habría una deshidratación, ¿no? Pero si llegan a casa y bebe casi 2 litros de agua, aquí me da el ejemplo, es decir, ingresa agua en el cuerpo y ya y hay más de la que perdió al sudar, ya el cuerpo ya no necesita la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque el agua que esté ingresando al cuerpo va a circular por la vía sanguínea y si esta se queda en vía sanguínea, estas van a empezar a ver una presión arterial por aumento de volumen de líquido y el corazón ya no va a poder bombear de manera normal. Es decir, ya puede haber un daño cardíaco, ¿no? En este caso, ya tendríamos que pensar que la hormona, como hay mucho líquido en el agua y necesita liberarse, ya, ya no se secretaría. Ahora, la liberación hormonal controla de manera temporal la retroalimentación positiva, en la que la respuesta cambia aporta una mejoría de este mismo. Por ejemplo, las contracciones del útero al inicio del parto empujan la cabeza del bebé contra el cuello, lo que provoca que éste se dilate. Ya. Esto vamos a hablar, la retroalimentación positiva, otra vez con otro ejemplo clásico que es el de la oxitocina. Cuando una persona está en estado de gestación y ya está en estado de expulsión del feto, empieza a ver la que es secreción de la oxitocina. La oxitocina va a provocar que haya las contracciones y las contracciones en el cuello, como imagínense que sea una botella, el cuello de la botella también se va a distender. Y al haber esta distensión va a provocar, a ver si lo tenemos por acá, mayor fuerza de contracción del cuello, que se dilate más, es decir, se dilata mucho más el cuello, ¿no? Tenemos la botellita y en el cuellito se va a empezar a dilatar. Esa dilatación
va a provocar que haya una liberación mayor de oxitocina porque ese estímulo va a viajar hacia la cabeza de la madre, aquí nos lo dice, y va a hacer que provoque más oxitocina. Y la oxitocina va a provocar mayor contracción y la mayor contracción va a seguir dilatando el cuello hasta que sea expulsado el producto, en este caso un feto, o el recién nacido. Y cuando ya es expulsado, ya no hay esa dilatación del cuello. Por más que haya una contracción por la oxitocina que sobra o que queda, el cuello ya no está distendiéndose porque ya no hay la cabeza del recién nacido para que estimule. Entonces, esa retroalimentación ya no, ya se vuelve negativa. Si bien era positiva porque aumentaba la dosis de oxitocina, esta vez ya no va a haber ese estímulo y ya no va a haber retroalimentación en sí, ¿no? Ya deja de funcionar el sistema. Otra cosa que vamos a ver, las hormonas endócrinas de vertebrados e invertebrados tienen mecanismos de acciones similares. Bueno, los vertebrados tienen hormonas peptídicas y hormonas esteroideas, que fue la que vimos, las que pasan por la capa celular filipídica y las que no pasan, o las que tienen directamente el receptor en el núcleo. Y aquí nos habla también de los insectos que controlan las hormonas esteroideas. Esa parte al menos no es relevante en la parte médica, pero nos da a entender de que también los insectos tienen la producción de hormonas esteroideas. Es decir, en posteriores estudios puede ser que alguna de esas hormonas no funcione para nosotros, ¿no? Que podamos sintetizarla también. Ahora, ¿cuáles son las estructuras funcionales del sistema endocrino de los mamíferos? Aquí. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las glándulas que van a funcionar para que el cuerpo funcione correctamente con las hormonas? Es decir, ¿quién en el cuerpo produce esas hormonas? Uno de ellos es el hipotálamo, que es uno de los más importantes. Aquí es donde se da la ADH, que es la antidiurética, oxitocina, hormonas reguladoras. También tenemos las glándulas hipofisiarias, en la cual va a estar dividida en anterior y posterior, que van a estar haciendo diferentes funciones. La glándula tiroides, el timo, adrenales. Bueno, estas son todas las hormonas que pueden haber o donde pueden eh, actuar. Esto ya es memoria, esto ya es estudiándolo, esto ya es viendo cada una de las hormonas, el funcionamiento. Pero en términos generales, ustedes ya están sabiendo que las hormonas tienen una forma de función que van a llegar, si necesitamos del hipotálamo, que está en la parte encefálica, necesitamos que llegue oxitocina al útero, por ejemplo, que está en la parte pélvica en las mujeres, aquí, tiene que viajar todo el resto del cuerpo, todo esto, ¿no? Hasta llegar a las células uterinas. Entonces ahí ya que estaríamos pensando en un sistema endocrino. Ya un sistema parácrino ya sería que estén funcionando directamente como el páncreas. Por ejemplo, directamente el páncreas tiene también hormonas, es un sistema endocrino y parácrino también. Tiene hormonas que funcionan directamente en el mismo páncreas. Ahora, ya decíamos las principales glándulas: hipotálamo, hipófisis, tiroides, las adrenales que están encima de los riñones, que vamos a ir desglosando posteriormente. Aquí tenemos igual una tabla, en la cual nos muestra las hormonas, el tipo de hormona que es. Miren, acá tenemos esteroideos y pépticos, que lo único que nos dice esos nombrecitos, otra vez lo repito, es que unas pueden pasar la barrera lipídica y las otras no. Pero ambas necesitan la palabra clave receptores. Dice la función principal. Fíjense que la hormona de hipófisis anterior da muchas hormonas, ahí la folículo estimulante. Esta folículo estimulante es la que se va a encargar que haya un aumento de los folículos ováricos y va a hacer que maduren los óvulos. Alguna persona que tenga déficit en esta
hormona puede llegar a ser incluso estéril, y aquí lo pueden leer, ¿no? Mujeres estimulan el crecimiento de folículos ováricos y la secreción de estrógeno, que quizá la ovulación. Está dentro de la ovulación, es parte del eje ovulatorio. Y en los hombres estimula el desarrollo de espermatozoides. Obviamente tiene también su pequeño porcentaje de hormonas, folículo estimulante, la parte masculina, ¿no? Y así tendrían que ir viendo de cada una de las hormonas que se enumeran ahí. Obviamente vean primero las primeras, hasta la tiroides, por lo menos aprendérselo de memoria, ¿no? Ahora tenemos que saber, ya hablamos de que tenemos receptores. Tenemos células dianas que son las que van a cumplir la función. Tenemos los tipos de hormonas que son lipídicas y tenemos las aminoácidas, las cuales van a ser solubles en agua. Tenemos a los segundos mensajeros que nos van a ayudar en el correcto funcionamiento de los hormonal, y tenemos también las que van a cambiar directamente el ADN y el ARN. Y ya sabemos, más o menos por anatomía, dónde están o cuáles son las glándulas, que las glándulas son las células que van a provocar las hormonas, ¿ya? Que ahí vamos a ir viéndolas y vamos a ir bajando y viendo dónde se encuentran y qué tipo de hormonas o glucocorticoides, por ejemplo acá, o función cumplen dentro del cuerpo, ¿no? Según sea dónde esté su receptor. Aquí ya hablamos de las hormonas del hipotálamo y las glándulas hipófisis. Regulan funciones de todo el cuerpo. Estas glándulas de acá, las hormonas hipotálamo y la glándula hipófisis, va a ser muy importante porque es la que regulan en todo el cuerpo. Es decir, el, el central de todas la, las hormonas. El hipotálamo es una parte del cerebro que contiene racimos de células nerviosas especializadas llamadas neurosecretoras. Las células neurosecretoras sintetizan las células peptídicas y almacenan liberan al estimularlas. Ya, eso ya sabemos, ¿no? Entonces va al hipotálamo, segregan células neurosecretoras y estas van a ir después a la glándula hipófisis, que es más abajo. Aquí la tenemos. Hipotálamo está por encima y esta va a comunicarse a la hipófisis. Esta de acá. Es el tamaño de un chícharo, conecta el hipotálamo mediante el tallo y consta de dos partes. Esta hipófisis tiene dos partes, una anterior y otra posterior. Aquí la tenemos. Una anterior, todo lo que es anterior es hacia adelante y todo lo que es posterior es hacia atrás. Si ustedes se miran en un espejo cuando se están mirando de frente, ustedes están mirando su parte anterior de la cabeza. Y la parte posterior es lo que es la nuca, ¿no? Es para que tengan una noción de hacia dónde está dirigido la dirección. Ahora, estas ambas van a provocar diferentes hormonas, las cuales van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, las hormonas hipotalámicas controlan la liberación de la hipófisis anterior. La hormona del hipotálamo, que es la que está más arriba, provoca liberación, es decir, controla su liberación de la hipófisis. Y acá tenemos ya las hormonas que pueden ser de dos funciones. Todas las hormonas van a provocar una función. Y al activar o inhibir la función, se van a dar el nombre a la hormona. Entonces tenemos liberadora u hormonas inhibidoras. Las inhibidoras son aquellas las que van a provocar que ya no haya un efecto de la célula. Y dependiendo de su estímulo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Ya la estimulan o la inhiben. Y aquí tenemos el hipotálamo. Aquí vemos las células neurosecretoras, que es la que estamos hablando. Son células nerviosas que van a ir secretando lo que son las hormonas, que son estos puntitos verdes, como están líquidos, que va a ir fluyendo por, bueno,
por la parte circulatoria de la hipófisis, y esta posteriormente va a sintetizar esas hormonas y va a provocar otras hormonas. Es decir, primero vienen acá y de acá ya van a sintetizar y van a secretar cuál es la que necesitan. Ahí aquí, en de la hipófisis anterior, secretan hormonas, las cuales van a ir al torrente sanguíneo y de ahí van a pasar a todo el resto del cuerpo. Volvemos a repetir, entonces estamos frente a un sistema endocrino. Pareciera parácrino porque es pareciera del mismo lugar, ¿no? Pero tengan en cuenta que esto es hipotálamo y esto es hipófisis. Son dos glándulas diferentes. Y como tienen que ir o viajar por por un sistema, esos deben ser eh, regulados, ya sea por el hipotálamo o por la producción de la hormona por la hipófisis. Posteriormente vamos a ver que la hipófisis anterior produce y libera varias hormonas. Esto más que todo y este apartado nos dice los tipos de hormonas que va a secretar. Aquí tenemos, por ejemplo, la folículo estimulante que estábamos hablando hace rato, que en mujeres pues, es la que provoca la maduración ovular, y la hormona luteinizante, que también estimulan, ayudan a que haya, una vez salido el óvulo, provoque un cierre de esa parte para que pueda volver a reutilizarse. Eh, Después tenemos también la estimulante de la tiroides, como lo que dice su nombre, creo que no hay mucho misterio. Estimula la tiroides y la cual la tiroides, una vez llega la hormona estimulante de tiroides, va a empezar a funcionar. Esa una vez funciona, empiezan a hacer la secreción de T3, T4, tiroxina, todas las hormonas que son propias de la tiroides. Y las hormonas adrenocorticotrópicas. Estas hormonas son las que estimulan en la parte adrenal del riñón. Esta corteza adrenal es la que provoca, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, que son hormonas de mm, prácticamente que estimulan. Estas van a ser estimuladas, ¿no? Un susto o alguna señal de peligro, la hormona va a dispararse y va a provocar que haya incluso hasta mayor fuerza o mayor rapidez por tiempo determinado mientras está provocado por la hormona. Bueno, después tenemos prolactina, hormona del crecimiento. Todas estas hormonas van a tener su función, ¿no? Y dependiendo del receptor donde va. La prolactina es la que va a ir a aumentar el desarrollo y de la glándula mamaria preparándola para la amamantación. Una vez ya esté la prolactina en su punto y haya evolucionado a la glándula mamaria, esta va a provocar lo que es la producción de leche y posteriormente va a actuar otra hormona que es la oxitocina cuando el recién nacido, el lactante va a tomar el pecho o lactar. Esta ya va a provocar la expulsión de la leche, ¿no? Por medio de la oxitocina. Ya ese es otro tipo de funcionamiento que va a ir apareciendo a lo largo. Entonces vemos que las hormonas van a ver también, tienen su función, tienen hasta su tiempo. Porque si la prolactina es dada siempre en una mujer, esta podría estar provocando leche por más que no tenga hijos. Entonces, tiene su tiempo determinado, tiene quien la controle, tiene quien le diga cuándo funcionar y cuándo no. Y ese alguien es la hipófisis junto con el hipotálamo que vimos acá arriba. La hipófisis posterior libera hormonas sintetizadas por células del hipotálamo. Lo mismo, solo que ya hablamos de la parte posterior, que es esta de acá. Pero en términos generales, lo mismo. El hipotálamo da las señales a la hipófisis provoca la hormona va hacia el sistema circulatorio y el sistema circulatorio se encarga de llevar hacia los tejidos y en los tejidos se acopla a los receptores y del receptor hace su función celular.
Y aquí tenemos una de las de los ejemplos de las hormonas que teníamos hace rato, que hablábamos de la orina, ¿no? Que es la hormona antidiurética. Esa hormona, según necesitemos o no necesitemos agua, va a ir apareciendo para reabsorber el agua y mantenerla en el cuerpo, o si en caso, por ejemplo, un tomador de tereré, yo me incluyo, tenemos bastante que no producimos hormonas antidiuréticas en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque van a evitar de que si esta hormona antidiurética funcionara cuando nosotros tenemos agua en el cuerpo por demás, esta va a provocar hipertensión arterial, ya dijimos por aumento de volumen en el sistema circulatorio, y este no va a desechar por medio de la orina, entonces va a haber falla cardíaca. Es muy importante el funcionamiento de las hormonas y es la que te prevé incluso de posibles complicaciones en este caso, por tomar mucho tereré, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos la oxitocina, provoca las contracciones del útero, es un ejemplo clásico. Y lo que les decía, la respuesta de estimulación de infante cuando succiona la teta y provoca que la leche salga. Es otro tipo de función y que también, si bien la oxitocina estaba en el útero, ahora está en las mamas, pero ya no está haciendo contracciones uterinas, sino que está haciendo contracciones para que la glándula mamaria expulse la leche. Luego tenemos las glándulas de la tiroides, paratiroides. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que fluyen en el metabolismo a niveles de calcio. Estas ya son que hacen las funciones de la tiroides. Todas estas glándulas que estamos viendo, la tiroides, paratiroides, miren acá, toditas estas provocan el mismo funcionamiento por medio de inhibición, por medio de estimulación, por medio de retroalimentación positiva, por medio de retroalimentación negativa. Aquí tenemos la tiroxina, influye en el metabolismo de la energía. La tiroxina, la hormona tiroidea, es un derivado de aminoácidos que contiene yodo. Funciona al unirse al receptor intracelular, que ya lo vimos, y regula la actividad genética. Entonces, como vemos que regula la actividad genética, entonces los receptores no solo están en la pared, sino que están también dentro de la célula. Y estas van a ayudar a degradar la glucosa. Y la glucosa es la que proporciona energía. Entonces, en términos generales, toda glándula, toda hormona funciona de la misma manera, pero haciendo diferente función. Y la función es cómo es lo que se va a aprender leyéndola. Es leyéndola, entendiéndola una por una. La parte de endocrinología en la medicina es un apartado diferente, hay especialidad en eso, pero obviamente es mucho más complejo. Esta es la parte básica, ¿no? La parte donde tenemos que entenderle por lo menos. Estoy seguro que ahorita por lo menos ya tienen más del 70% entendido, que es al menos lo que me interesa a mí. Aquí tenemos una foto en donde hay una paciente con un bocio. ¿Qué es un bocio? Es un aumento de volumen de la glándula tiroides. ¿Ya? Prácticamente se hace grande, hay una bola en el cuello y esta puede ser ya sea todo el cuello anterior, que hablamos que anterior es hacia adelante, ahorita estamos viendo la parte anterior de la paciente, toda la parte anterior ya sea izquierda o derecha. Y eso pasa por deficiencia de yodo. Es por eso que la sal yodada, ahora que de mesa, siempre viene con yodo. Porque la tiroxina va a desencadenar una retroalimentación que contiene y establecer los niveles normales de la hormona, aumentando el número de células productoras de tiroxina. Es decir, aumenta mucho, entonces la hormona como que se hipertrofia, se agranda. Y ahí venimos lo que es el bocio. Y luego tenemos el hipotálamo y la hipófisis anterior que controlan la liberación de tiroxina. Lo mismo, ya habíamos hablado de que hay un control de las hormonas para que se estimulen o se inhiban. ¿Y quién es el que controla? El hipotálamo y la hipófisis para la tiroides.
Entonces, hipotálamo e hipófisis controlan la liberación de tiroides. Podemos verlo aquí, la producción de tiroxina es activada a través de la hormona estimulante de la tiroides, una TSH, producida por la hipófisis anterior, la cual va a estimular la liberación de TSH y la TSH viaja por el torrente sanguíneo, es decir, ya entendemos que va a ir por el torrente sanguíneo hasta la tiroides y estimula la liberación de tiroxina. Entonces, esa hormona, tanto la secreción de la hormona liberadora, son reguladas por la retroalimentación negativa. Es decir, que una vez llega una vez hace la función, la hormona, la tiroides va a mandar su retroalimentación negativa diciéndole al hipotálamo y a la hipófisis, ya estoy haciendo mi función, ya no me mandes más hormona estimulante, porque ya la estoy realizando. Entonces, ya el hipotálamo y el hipófisis ya no mandan y ya la tiroides hace su función con las hormonas ya llegadas y posteriormente deja o sea, ya se inhibe, ¿no? Ya deja de hacer su función. Eso de manera básica. La tiroxina tiene diversos efectos en diversos distintos vertebrados. Bueno, eso ya leyendo, cada, cada animal, cada especie va a tener sus diferentes, todas tienen tiroxina, todas tienen tiroides, todos los animales, pero en algunos van a provocar otras funciones que es muy diferente de la que nosotros podemos estar realizando en el cuerpo. Y eso, bueno, que hacen en la piel, miren, algunos que tienen plumas, algunos le van a hacer crecer las plumas. Tenemos después la hormona paratiroidea y la calcitonina, que regulan el metabolismo del calcio. Igual, lo mismo, hormonas, pero que esta vez ya son sacadas de la paratiroides y que van a provocar la calcitonina de la tiroides funciona en combinación para mantener niveles de calcio que casi constantes en la sangre y los líquidos corporales. El esqueleto sirve como un banco en el cual es posible depositar o retirar calcio. Esta calcitonina nos va a decir si vamos a necesitar calcio o no, y a veces lo va a sacar del cuerpo, de la misma reserva en el hueso, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, el calcio se libera en la sangre, es muy alto, la tiroides libera calcitonina, que inhibe la liberación de calcio de los huesos. Entonces, el calcio se va a inhibir y ya no van a salir de los huesos, es la función que hace la calcitonina en la glándula tiroides. Y el páncreas tiene funciones digestivas y endocrinas. El páncreas va a tener diversas secreciones y esta va a proporcionar más que todo que son digestivas. Todo esto digestivas como también la insulina. La insulina es una de las más importantes o más conocidas por el público en general porque ya hablan de diabetes. Cuando hablamos de insulina, estamos hablando de su calidad y su cantidad que es provocada por el páncreas. Cuando hay una alteración en su cantidad o en su calidad, estas pueden llegar al receptor, ya sea de manera muy poca, porque no hay, o que esté con algún defecto, como que tengamos una llave doblada y nuestra cerradura no encaje, una llave que esté mal, digamos, ¿no? Que le falte un diente, no va a funcionar igual y no va a abrir los receptores. Lo mismo pasa cuando hay un déficit o un problema en la calidad de la insulina. Y aquí tenemos el resultado de la diabetes, del mal funcionamiento del sistema endocrino por el control. Es lo que estábamos hablando cuando puede haber un déficit en la insulina, ya sea por su cantidad, por su calidad, ¿no? En Disculpe, tengo cualquier, una pregunta. a ver, dígame. ¿De qué se encarga la parte del páncreas, el glucagón? Ahí no entendí esa parte. Ah, ya. El glucagón. Aquí, como lo dice, estimula las células para que quemen grasa en lugar de glucosa. En el cuerpo nosotros tenemos dos sistemas de, de atrapar energía o de poder hacer energía. Una que es el aeróbico y el otro el anaeróbico. Y el glucagón
como tenemos las reservas de grasa, que es la parte lipídica, también está, en realidad es energía que está almacenada, pero que no ha sido usada. El glucagón va a provocar que haya ese lípido y lo va a convertir en un combustible. En este caso, el glucógeno en glucosa. Y la glucosa es la que vamos a ocupar como combustible para los músculos. En términos generales, eh, eso, ¿no? Ya el funcionamiento, obviamente, la glándula pancreática, el glucagón pasa a nivel circulatorio, del circulatorio tiene que tener y circular en todo el cuerpo, llega hacia los receptores de glucagón dentro del hígado y en el hígado empiezan las funciones de sintetización de glucógeno, capta el glucógeno, una vez el glucógeno es captado, esta empieza un proceso de conversión del glucógeno a la glucosa y la glucosa va a volver a viajar por el sistema circulatorio y estas van a llegar como tipo hormonas a las diferentes partes del cuerpo. En este caso vemos aquí el músculo y en el músculo van a empezar las funciones musculares, que en este caso es mover el esqueleto, mover las articulaciones, tener un funcionamiento motor, ¿no? Ahora, los órganos sexuales que producen tanto en gametos como hormonas sexuales, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos varias hormonas, que aquí estamos hablando de los andrógenos, testosterona, andrógeno, progesterona, que van a provocar, uno, la maduración de los órganos reproductivos y también la producción de los gametos. Los gametos son los espermatozoides y los óvulos, que estos van a dar la función de reproducción, es decir, van a hacer que esas dos combinaciones hagan un nuevo ser, ¿no? Que eso ya es propiamente de los órganos sexuales. Nivel de los órganos sexuales aumenta la pubertad, también en la pubertad estamos viendo, otra vez volvemos a ver las mismas hormonas, pero que en este apartado nos dice que van a aumentar, y estas van a aumentar durante la pubertad, es decir, cuando decimos que una persona es puberta, cuando empiezan a aumentar las hormonas sexuales. Y esto también entra en nivel social, cuando una persona no es que se ha dicho una persona es puberta a partir de los 14, 12, 13 años, sino que una persona ante la ley es puberta, ¿por qué? Porque ya empieza una secreción hormonal llamada de los órganos incluso sexuales y de crecimiento. Es ahí donde ya nosotros vemos que la parte hormonal también entra dentro de la parte social y donde ya apartamos una edad cronológica en los seres vivos, ¿no? Posteriormente, bueno, estas son lecturas que para una vez entendido la parte, cómo funcionan las hormonas, le van a dar un poquito de noción de qué puede alterarse si no hay un buen funcionamiento hormonal. Y aquí están las glándulas adrenales, hormonales, que igual, lo mismo, el funcionamiento es la misma, pero que ustedes tienen que leer de dónde viene, cuál es la que se secreta y normalmente dónde va. Ese es el sistema, por ejemplo, que se maneja en todo sistema hormonal. Todo eso ya es leyendo, ¿no? Y bueno, aquí hay hormonas que derivan de los aminoácidos, epinefrina, ya lo hablamos, esto más arriba, que son las que llevan por la noradrenalina y que a una persona que por un susto o porque esté en algún momento de estrés muy fuerte, puede llegar a la, la producción de ATP, por ejemplo, ¿no? De energía.
y aquí nos dice de pelear o huir. Ya nos da más velocidad, más fuerza por ese instante que funciona la hormona, en este caso la norepinefrina, la epinefrina o la adrenalina. Y ahí tenemos diferentes, muchas hormonas que van a ir yendo y viendo en el resto del tema, ¿no? Que eso ya, como le digo, en realidad ya se resume en esta. Recording stopped. ¿Se salió? Lo botó seguro su internet. Ya no entendía nada. Ya acabó la Salió, clase igual. Hola, salió el doctor. hola, ¿se escucha? Sí, doctor, se escucha. Ah, ya. Bueno, le iba diciendo que ya con eso ya ustedes tienen un buen entendimiento, creo yo, o por lo menos ya se dan cuenta de qué es lo que van a ir leyendo. Bueno, con esto ya vamos a ir acabando la clase. Vuelvo a presentarme, yo soy el doctor Remy Gucci, cirujano general. Yo he salido de la Gabriel René Moreno y conozco el esfuerzo que se hace, ¿no? Al entrar, prácticamente ustedes van a rendir el examen de selección y felicitarlos, ¿no? No todos. He visto mucha gente que a veces no quiere dar el examen por miedo, pero ese miedo solo se lo puede superar estudiando y es leyendo, y es difícil, a veces uno una semana antes ya empieza la ansiedad de no querer dormir incluso. Pero bueno, desearle el éxito a todos y estudien, hay que estudiar y seguir adelante, no desanimarse en todo caso que los resultados no sean positivos, porque siempre se tiene otras oportunidades, ¿no? Les deseo nuevamente éxito y bueno, buenas noches. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Muchas gracias por estar. Hasta luego, doctor. Luego. Bueno.